un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban, pero él gritó aún más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo: díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego. Anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. ¿Qué le dijo? Quiero ver. Y Jesús le dijo: puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. La historia de Bartimeo no tiene sentido por muchas razones. Cuando nosotros leemos los otros evangelios, donde está la historia de este milagro, hay dos cosas que son diferentes. Por un lado, en Mateo y en Lucas, que son los otros evangelios donde se relata la misma historia, dice que habían dos ciegos. Y por otro lado, nunca menciona el nombre de los ciegos. O sea, en el evangelio de Marcos pasan dos cosas peculiares. Menciona a una sola persona y menciona su nombre. Y no solamente menciona su nombre, también dice de quién es hijo esta persona. Entonces me puse a investigar y para los que no saben, el evangelio de Marcos lo escribió Marcos, evidentemente. Pero ¿quién era Marcos? Marcos era una persona muy allegada a Pedro, ¿sí? Y Marcos de alguna u otra forma lo que hace es escribir lo que Pedro relata de la historia de los evangelios de Jesús, ¿sí? Entonces, a mí se me hace muy curiosa esta historia, porque ustedes normalmente ven en las historias de los milagros, dice una mujer cananea, un general romano, una persona así, lo llaman de una forma general, pero no mencionan su nombre, ¿sí? Es decir, esa historia pierde la esencia de la persona que está ahí. Pero cuando a ti te dicen, no es lo mismo que yo diga, no, un man estaba acá en la calle y lo robaron, ¿sí? A decir, no, es que Andrés estaba en la calle y lo robaron, ¿cierto? No es lo mismo, no es lo mismo. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque cuando Dios permite o cuando tú cuentas una historia, el hecho de que mencionen esa persona le da más fuerza, ¿sí? Genera una conexión con esta persona. Y acuérdense que esto, cuando se escribe en los evangelios, no se está planeando para que yo lo lea un día como hoy en el año 2023, no. Cuando nosotros vemos la historia de los evangelios, son cartas que se escriben para las iglesias locales, ¿sí? Es como si yo un día me levantara y empezara a escribir sobre los hechos de Jesús. Yo vi a Jesús, yo lo conocí, yo quiero hablar de los milagros que yo vi y empiezo a escribir, ¿sí? Y era una forma como de testimonio público para la iglesia en la época de la iglesia primitiva. Estamos hablando del año 30, 40, 60 después de Cristo, ¿sí? Son tiempos muy remotos. Y me genera mucha curiosidad el hecho de que en este evangelio Bartimeo sea llamado por su nombre. ¿Y saben por qué pasa? Porque la palabra dice que aquellos que dan honra son merecedores de honra. Y Dios quería honrar el testimonio de Bartimeo. Y les voy a contar por qué. Bartimeo, como la gran mayoría de personas en esa época, conocían a Jesús. ¿Y por qué sabemos que conocían a Jesús? Porque dice la palabra, después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, o sea, ya estaban de salida, una gran multitud los siguió. Dice, un mendigo llamado Bartimeo estaba sentado y dice, cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar. Es decir, él sabía quién era Jesús.
Y en esa época no es raro que la gente sepa quién es Jesús, porque Jesús era un hombre totalmente diferente al resto. ¿Y saben qué? Él sabía que la única salida que tenía era Jesús, que es algo que a nosotros nos cuesta reconocer muchas veces. ¿Por qué? Porque muchas veces la salida es un amigo, es mi mamá, mi papá, un vecino, un enemigo, tal vez, o yo mismo. No, yo me metí en este problema, yo salgo de este problema. Yo he escuchado mucha gente que habla así, con cierto matiz de orgullo, de arrogancia. Decimos, no, yo me metí en esta, yo salgo, no necesito ayuda. Y el Señor tiene la respuesta ahí. Pero a veces por arrogancia no aceptamos que necesitamos ayuda. Y cuando aceptamos que necesitamos ayuda, la buscamos en las personas menos recomendables. Ha pasado muchas veces. Pero Bartimeo sabía que era la opción. Bartimeo no dice acá la historia, pero posiblemente es una persona que nació siendo ciega. Y Bartimeo ve la posibilidad de un milagro y se lanza. Y es muy curioso porque hay dos tipos de personas que reciben milagros en el Nuevo Testamento. Las personas que Jesús busca para darles un milagro y las personas que buscan a Jesús para recibir un milagro. Y a veces uno pensaría, ¿no? Uno dice, no, pues muchas veces hemos escuchado ese relato que dice, y Jesús no pasó de largo. Y yo pensaba, ¿por qué a veces Jesús pasó de largo? En este caso, él pasó de largo. Me cuestionaba eso porque decía, ¿acaso Jesús no ama a Bartimeo igual que ama a cualquier persona que necesita un milagro? ¿Acaso una persona ciega no quiere ver? Yo creo que el sueño más grande de una persona ciega es querer ver. Así como de una persona sorda, el máximo deseo que tiene, por lo que daría toda su riqueza, su fortuna, su posición, todo, es poder oír. Él quería ver. Y se nota en lo que dice porque grita, porque clama por el milagro. Y en ese momento el Señor pasa de largo. ¿Y saben por qué? Porque muchas veces Dios quiere ver qué tanto anhelamos lo que Él tiene para nosotros. Muchas veces Él tiene la respuesta, de hecho Él siempre tiene la respuesta, pero Él pasa de largo, porque está esperando a ver qué tan dispuestos estamos a que Él tome el control de nuestra vida. Y Él muchas veces va a pasar así, simplemente nos va a observar, nos va a esperar, para que un día nosotros dejemos tal vez ese orgullo y digamos, Señor, necesito un milagro. Pero a Bartimeo no le importaba eso. Y por eso Dios lo honró en esta historia y puso su nombre, el milagro de Bartimeo. Porque a él no le importaba lo que pensaran de él. A él no le importaba si decían, ay, es que este es ciego, ay, es que no sé qué. Porque de hecho, recuerden la época, el contexto en el que estamos. Estamos en una época donde cualquier persona que es discapacitada es marginada completamente. Porque la discapacidad en ese tiempo no tenía cura, no tenía tratamiento. Y pues, ¿qué se hacía? Pues básicamente esa persona no sirve para trabajar, esa persona es un mendigo, es un indigente, entonces no sirve, no aporta a la sociedad. Que tampoco es muy distante de lo que pasa hoy en día. Normalmente somos así con las personas que son diferentes. Y en ese punto, Bartimeo decide clamar por un milagro. ¡Cállate! Muchas veces la gente que no se deja ayudar tampoco permite que otros reciban ayuda. ¿Cuántas veces ha pasado eso? Conocemos personas que viven amargados, viven llenos de envidia, viven fracasados, y cuando ven que otra persona se intenta levantar, le dicen, no, eso no va a funcionar. Usted se volvió cristiano, no, usted es un bobo, usted es una boba. Se dejó lavar el cerebro, lavar toda la plata al pastor. Yo he escuchado muchas veces eso de mí, y les cuento mi historia, les digo de dónde me sacó el Señor, lo que Él hizo conmigo. No, eso no es verdad, deje de ser mentiroso, eso es carreta. Pero recuerden de quién estamos hablando acá. ¿Quiénes son las personas que mandan a callar a Bartimeo? ¿Alguien quiere responder? Las personas que están siguiendo a Jesús. A veces las personas que más obstáculo ponen para que nosotros avancemos son las mismas personas de la iglesia. Por eso mi consejo, este es un tip de Carlos, mi consejo para esta noche es que si usted tiene un sueño, si usted tiene un problema,
O si usted tiene algo importante que quiera decir, no se lo diga a cualquiera. Porque si usted se lo dice a cualquier persona, lo más probable es que le diga algo malo. Uy, no, de eso se murió mi papá. O le va a decir, uy, no, eso no va a servir, eso no va a funcionar, tiene mucho problema, eso emprender ahorita está muy duro, eso ahorita todo está mal, la economía y crisis. La gente siempre va a hablar. Y los que más hablan son los que menos hacen. Las personas que más critican son las personas que menos han tenido que pasar dificultades. Y por eso la invitación que yo les hago es que seamos como Bartimeo. Porque ¿qué hizo Bartimeo después de que lo callaron? Cállate. Él gritó más fuerte: Hijo de David, ten compasión de mí. Más fuerte. Y a veces eso nos falta. Porque a veces estamos acá en la iglesia y queremos clamar y queremos llorar, queremos desahogarnos delante de Dios y empezamos a pensar, ay, pero ¿qué va a decir la gente? O sea, imagínense ser el tipo de personas que si la gente lo mira uno feo, que si la gente está escuchándolo y uno pensar en el qué dirán, y que aparte uno empiece a llorar o se sienta ministrado y le digan, cállese, ¿no ve que está interrumpiendo el culto? Yo creo que quedan pasmados. Y muchas veces eso pasa en nuestro caminar con Dios, que le damos más importancia al qué dirán que a lo que realmente es importante, que es la presencia de Dios. ¿O acaso no les digo, cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz, latigado, desnudo, humillado, en la tradición oriental, el ser crucificado era símbolo de ser maldito? Y en Gálatas dice que Él se hizo maldición por mí. ¿Y ustedes creen que a Él le importó eso? Porque dice la palabra en Filipenses que Él no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se humilló tomando forma de siervo. Él se humilló por mí, se humilló por ti. Pero a nosotros nos da pena llorar en el culto. A nosotros nos da pena arrodillarnos y que nos vean llorar. Ay, no, es que aquí tengo la pestañina y entonces se me corre. Es que no, es que yo me peiné y entonces no se me daña el peinado. Es que se me ensucia la frente si pongo la frente en el piso. ¿Qué importa? ¿Qué importa? Porque si nosotros basamos nuestra vida en el qué dirán, créanme que un día vamos a fracasar. ¿Por qué? Porque no vamos a tener contento a nadie. Porque la persona que más se esfuerza en tener contentos a los demás es la persona que más vive esclavizada por la opinión de otros. Y al final siempre va a haber alguien que nos critica. Entonces yo opté por tener la aprobación de Dios, no de las personas. Y a veces la gente me va a criticar. Eso no quiere decir que no me equivoque, obviamente. Hay veces donde Carlos, no yo por haber seguido el consejo de Dios, sino mi carne, mi obstinación, mi orgullo, me hacen equivocarme y ofendo a alguien. Eso es culpa mía. Pero si es por hacer la voluntad de Dios, ¿qué importa? Si un día Dios me pone en el corazón darle una palabra a una persona que está en la calle y esa persona me madrea, me echa hasta la abuela y me dice hasta de qué me voy a morir, ¿qué importa? Leí una oportunidad que millones de personas nunca han tenido en su vida y tal vez no tengan, porque no tienen una Biblia, porque no tienen acceso a una prédica. Y acá en esta parte del mundo somos privilegiados por eso. En este versículo me llama la atención el hecho de que cuando Jesús pasó de largo, yo me imagino esa escena porque a mí cuando yo leo algo me gusta imaginarme el relato, ver lo que pasó. Y yo me imagino al Señor caminando, ¿sí? Y acuérdense que las personas ciegas tienen un oído más agudo. Y yo me imagino a Él escuchando desde lejos el bullicio. Yo quiero que por un momento cierre sus ojos. Vamos a hacer un ejercicio. Imagínense por un momento que usted es completamente ciego. Y vamos a hacer un ejercicio, voy a cronometrar. Y quiero que mientras está escuchando esto, usted mantenga los ojos cerrados. Voy a cronometrar 2 minutos. Y vamos a durar 2 minutos completamente ciegos. Y quiero que empiece a pensar en una multitud. Empieza a acercarse.
Y empezamos a escuchar el bullicio, a la gente gritando, a la gente clamando, a la gente pidiendo un milagro. Y empiezan a gritar Jesús, 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 lejos, lejos. Y a medida que se van acercando las personas gritan más lejos, Jesús, Jesús, hasta que empieza a llegar más cerca, más cerca. Y luego sentir que esa multitud que se estaba acercando empieza a alejarse una vez más. Jesús, Jesús. Y cuando él se da cuenta de que Jesús está alejándose, con todas las fuerzas, con todas sus entrañas, empieza a gritar: Hijo de David, ten misericordia de mí. No le pidió un milagro, no le pidió sanidad, lo único que le pidió fue misericordia. Hijo de David, ten compasión de mí. Y esa multitud que se escuchaba clamando a Jesús empieza a gritar: cállate, cállate. Eres un estorbo, no sirves, no hay solución para ti. Y él grita más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Por favor, ten compasión de mí. Porque Bartimeo sabía que esa oportunidad no iba a volver. Y en ese momento, esa voz que se empezó a hacer distante, esa voz que empezó a hacerse lejana, volvió a ser cercana. Y escuchó a lo lejos: díganle que se acerque. Y Bartimeo no dudó, porque dice la palabra que dio un salto y se acercó. Sin tener la capacidad de ver, dijo: me voy a acercar, me voy a acercar. Tengo que ir a ver a Jesús, porque necesito que Él me escuche. Ya puede abrir los ojos. Y en ese momento, esa voz que por un momento se empezó a alejar, se volvió personal. Y esa persona que era seguida por miles de personas, ese hombre que es el maestro de maestros, el príncipe de los pastores, la luz de la mañana, aquella persona que esperaron durante siglos los judíos y que después crucificaron, estaba cara a cara con Bartimeo. Y Jesús le pregunta: ¿qué quieres que haga por ti? ¿Ven la secuencia de hechos? A mí me confronta, porque cuando más me acerco a Dios me doy cuenta de lo incapaz que soy. Porque cuanto más cerca estoy de su presencia, menos capacitado me siento más indigno, me siento más pecador, me siento más orgulloso, más arrogante. Y lo único que puedo sentir en ese momento es: yo soy como Bartimeo. Porque tal vez puedo ver físicamente, pero no puedo ver el mundo espiritual, no puedo ver lo sobrenatural, no puedo ver los milagros, no puedo ver lo que muchos ven como prodigios, señales y maravillas. No lo puedo ver, porque todo el mundo me habla de un Señor, de un Espíritu Santo, y no lo veo. Soy ciego en mi espíritu. Pero muchas veces la decisión de estar ciegos no depende de Dios, depende de mí. En este punto, cuando Jesús se alejó, él pudo haberse sentido atacado por la gente y pensar: es mejor callarme. Pero él corrió, saltó, se acercó a la presencia, dijo: yo tengo que acercarme. A veces el Señor solo te pide eso, que te acerques. Pero en nuestro orgullo, en nuestra arrogancia, decimos: yo puedo hacerlo. Mi solución, mi forma de hacerlo es la que vale. Y él guarda silencio. Y muchas veces el Señor es tan sabio, porque le preguntamos:
Señor, esta es la puerta indicada. El Señor sabe que no tenemos el corazón para aceptar un no. Decide callar. Y asumimos el silencio de Dios como un sí, dale, tú puedes, eres el mejor. Y luego estás en el piso llorando, reclamándole a Dios, Señor, ¿pero por qué? Si esta era la oportunidad, esto era lo que yo quería. Y en ese momento es cuando Dios te dice, yo nunca te di esa aprobación. Pero nosotros somos insistentes. Ojalá como somos insistentes para lo malo, fuéramos insistentes para buscar la presencia de Dios. ¿Cómo sería de diferente nuestra vida? Amén. ¿Cómo sería de distinta nuestra forma de ver las cosas? Esta semana, la semana pasada vi un documental sobre la depresión. Son temas importantes que hay que estudiar. Y me llamó mucho la atención una cosa, y es que los científicos están llegando a las conclusiones que están en la palabra de Dios. Y hicieron una investigación con un grupo de personas que tenían cuadros depresivos, unos más altos, otros más bajos. Llegaron a la conclusión de que cuando la depresión es temprana, es decir, cuando empieza, no cuando la persona ya está en un cuadro crónico donde prácticamente está a punto de cometer un error de no retorno, sino cuando está en esas etapas tempranas, ¿sí? Cuando la depresión se expresa en un, ay, qué pereza, ay, un desaliento, ay, no quiero hacer nada, que así empieza. Y uno lo ve como algo inofensivo, eso todo el mundo se desanima, pero así empieza. Y llega un punto en el que ya no es, ay, qué pereza, sino, ¿para qué vivo? Y en esas etapas tempranas, dice la ciencia, la mejor herramienta para curar la depresión es la gratitud. El agradecimiento genuino por la vida que tenemos. Y cuando yo escuché eso, porque era un video, mi corazón se chocó porque dije, esto ya lo sabía, el pastor a cada rato nos explica eso. La gratitud. Pero nosotros somos tan desagradecidos y después estamos con depresión crónica y decimos, ¿por qué, Señor? Y el Señor con unas ganas de decirte con un amor, por desagradecido. Si no somos capaces de agradecer lo que tenemos hoy, no vamos a agradecer lo que Dios nos va a dar mañana. Entonces, ¿para qué Dios nos da lo que queremos? ¿Para qué Dios nos bendice más? Si despreciamos la bendición de Dios. La conclusión de esta historia es que Bartimeo recibe su milagro y el Señor Jesús vuelve a hacer algo totalmente intencional. Y a través de esa intencionalidad vuelve a honrar a Bartimeo. La palabra dice, versículo 52, Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. ¿Cómo dice? Puedes irte. El Señor le dio el milagro. El Señor le dio lo que había anhelado toda su vida. Y el Señor no le dijo, ven y sígueme, como hizo con los discípulos. ¿Saben qué le dijo? Le dijo, puedes irte. O sea, ¿ya usted tuvo lo que quería? Váyase. Pero ¿qué dice la parte que continúa? Al instante. ¿Cuándo? Al instante. El hombre pudo ver y siguió a Jesús. Muchas veces en la iglesia pasa lo contrario a lo que relata esta historia. Recibimos el milagro o la respuesta o el consuelo de Dios. Y cuando recibimos ese descanso, nos alejamos. Ya estoy bien, no importa, eso, me voy de paseo, ya estamos bien, estamos melos. Y yo me ponía a pensar, ¿qué pasaría si el Señor Jesús nos da milagros en esta iglesia moderna y le dijéramos,
resiste tu milagro, puedes irte, ya eres libre, haz lo que quieras. ¿Haríamos lo mismo que Bartimeo? ¿Haríamos lo mismo? ¿De verdad? Porque yo distingo a la mayoría de los que están acá y sé lo que Dios ha hecho con sus vidas. Sé de dónde Dios los sacó, a muchos. Y no quiero señalar a nadie porque la primera persona a la que tengo que señalar es a mí. Yo sé de dónde Dios me sacó. Y sería tan arrogante decir, estoy acá por mi esfuerzo, estoy acá porque yo sé predicar, estoy acá parado al frente de ustedes dándoles un mensaje porque el pastor me puso acá. Tengo el trabajo que tengo porque tengo buenos contactos por palanca. Tengo mi estudio, la posibilidad de estudiar, mi beca porque mis papás la pagaron, porque el gobierno me pagó. No, fue Dios, fue Dios. Pero a veces eso no es suficiente y preferimos irnos. Ah, ¿qué importa? A la primera dificultad me voy. Pero Dios es intencional. Y la invitación que les hago en esta noche, y con esto quiero concluir, o sea, que aprendamos de la vida de Bartimeo. Lo que él hizo fue tan fuerte y fue tan confrontante que el Señor decidió llamarlo por su nombre. Porque en los otros dos evangelios dice, Jesús sana a dos ciegos. Jesús sana a dos ciegos. No dice el nombre, no dice de dónde vienen. Y en este evangelio de Marcos dice, Bartimeo, hijo de Timeo. Dios quería honrar la vida de este varón. Porque él hizo cosas que no tenían sentido. Le dijeron, cállate. ¿Y qué hizo? Gritó más fuerte. El Señor Jesús le dijo, puedes irte. O sea, no fue cualquier aparecido, fue el Señor. Vete ya. Acá hay mucha gente. Y dice que al instante lo siguió. Ese es el tipo de personas que Dios está llamando. Personas que no tienen lógica ni sentido común. Porque a veces el sentido común se vuelve nuestro Dios. Ah, no, es que si estoy enfermo, voy al médico, me tomo mis medicinas. Y si no tiene cura, y si la ciencia no ha encontrado cura para esa enfermedad, pues me morí. Y yo digo, pues no, porque hay un Dios que hace milagros. Hay un Dios que da salidas. Hay un Dios que liberta al cautivo. Amén. Amén. Entonces la invitación es a que sean más o seamos más como Bartimeo. No le busquemos lógica a la vida. No intentemos hacer las cosas a nuestra manera. No intentemos aferrarnos a lo que Dios ya nos dijo que no teníamos que aferrarnos. Simplemente hagamos la voluntad de Dios. Porque Él tiene un plan para nosotros. Y hasta el último día de nuestra vida ese plan va a ser vigente. Va a haber un día donde se nos pasen los años y tal vez ya no seamos jóvenes, sino seamos personas adultas, con hijos, con familia. Y vamos a decir, ay Señor, yo te quería servir, pero mira, tengo hijos, tengo familia. Este es el mejor momento para hacerlo. Este es el mejor momento. ¿Quiere que les diga la verdad? Esta es la mejor oportunidad que tenemos. Y es la mejor oportunidad que ustedes tienen en su vida para servir a Dios. Porque entre más tiempo pase va a ser más difícil. Entre más tiempo pase, más obligaciones, más excusas vamos a darle al Señor. Y qué bueno tener excusas. Pero qué malo el día que lleguemos delante de Él y Él nos diga, ya se pasó el tiempo. ¿Ya para qué? Y Él no lo va a decir molesto, con odio, ¿no? Él lo va a decir con amor, pero va a decirnos la verdad. ¿Ya para qué? Ya se pasó tu tiempo, ya. Las personas que estaban esperándote ya no están esperándote. Las personas a las que les ibas a predicar ya no están, porque era hace 20 años, no era en este momento. Y ahí es cuando tal vez nos va a pesar un poco más. Cierra allí sus ojos y orémosle al Señor. Padre, te damos gracias en esta noche, te bendecimos, te damos la gloria y la honra. Bendecimos, Señor, tu nombre. Bendecimos el plan, el propósito que tú tienes para nosotros. Y oramos, Señor maravilloso Dios, en el nombre de Jesús, Rey de la Gloria. Pedimos, Señor maravilloso Dios, que tomes el control, que nos dirijas, que nos guíes, que nos ayudes a aprender de la vida de Bartimeo, Señor maravilloso, por favor. Ayúdanos, Señor, a aprender de la vida de este hombre.
y no solo de la vida de él, sino de cada hombre y mujer de Dios que tú plasmaste acá, Señor, cada una de esas historias que tú nos das para darnos cuenta, Dios, que nunca seremos perfectos, pero hay decisiones determinantes que van a tocar nuestro corazón. Señor, yo te bendigo, yo te doy la gloria, yo te doy la honra. Por favor, permítenos tomar decisiones sabias en estos tiempos caóticos. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén.